15 minutos de las 3 de la tarde y venimos hablando de mucho sobre la pobreza y esta anotación a favor por parte del gobierno nacional. Pasamos en el día de ayer de desarmar de alguna manera ese dato de la mano de Germán Pinazo, que nos decía, bueno, quizás hay que afinar un poquito más ese 20% del que... Sí, hay una sobreestimación en algunos datos. Por lo menos. Y en el día de hoy venías vos con el informe de despedidos. Uh-huh. Con lo cual hay algunos datos que van sumando ahí, por lo menos a preguntarse si efectivamente ese dato da cuenta de la realidad de todos y todas. No decimos que hay gente que la esté pasando... toda la gente la esté pasando mal, quizás hay gente que la esté pasando un poquito mejor. Sin embargo, seguimos haciendo zoom, en este caso, sobre las infancias y las adolescencias, particularmente en el conurbano, ¿sí? Nos vamos a ir rápidamente a uno de los últimos indicadores, estudios e investigaciones que se han dado en el marco del Observatorio del Conurbano de esta universidad, en el marco del Instituto del Conurbano, donde entre los últimos informes se habla justamente de la pobreza en infancias y en adolescencia. Según datos del último Censo Nacional de Hogares, Población y Viviendas del año 2022, ese es el último con el que contamos, en los 24 partidos del conurbano de la provincia viven alrededor de un poquito menos de 3 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, o sea, menores de edad, ¿no? Esto representa básicamente el 27% más o menos de la población total del aglomerado del conurbano de la provincia. Un peso similar, si uno se pone a pensar, al que tiene la totalidad de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. O sea, pensemos en ese sentido, ¿no? El conurbano en la provincia representa casi lo mismo que la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. En otras palabras, hay un poco menos de un tercio de la población del conurbano que está constituida por personas de 17 años para abajo, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos un dato superior que es, si pensamos en el conurbano, un tercio de la población es menor, de 17 para abajo. Con lo cual, fíjate qué importante hacer un zoom sobre esta población que representa nada más y nada menos que una tercera parte de todo el conurbano de la provincia. En estos días, como veníamos mencionando, se dio justamente la celebración por parte del gobierno nacional del descenso de los niveles de pobreza en medio de muchísimas críticas que ya te hemos contado aquí. Ahora, ¿qué pasa justamente si hacemos un zoom sobre las personas menores de 17 años? Y nos tenemos que ir al último dato con el que contamos en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el primer trimestre de este año, el 2025, donde el Observatorio del Conurbano hizo una suerte de análisis, reflexión respecto de los datos cuantitativos, ¿no? Analizando específicamente la incidencia de la pobreza en personas de hasta 17 años, podemos observar que hay un porcentaje del 52% del conurbano y el 49% de todo el país por debajo de la línea de pobreza. O sea, la mitad de los pibes, un poco más de la mitad de los pibes del conurbano es pobre en el primer trimestre de 2025, un puntito menos para abajo de la mitad en todo el país es pobre, con lo cual fíjate que ahí los números no tienen tanto que ver con los últimos anuncios por parte del gobierno nacional. Sí, es importante, me parece, saber, porque más allá de las cifras, si es verdad o no del gobierno, si es real este dato que ha tirado el gobierno o no, hay que meterse en quiénes son los pobres que integran ese número. Por más que sea el número del gobierno, por más que sea el número que lo haya hecho otro organismo, que lo han medido, que son más los organismos que han criticado, por lo menos, y han cuestionado el número que arrojó el INDEC. Pero digo, ¿quiénes son, no? Y bueno, acá salta a la luz que son la población más desprotegida, o por lo menos las que hay que proteger más, y la que son el futuro del país, ¿no? Particularmente 5 de cada 10 pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires particularmente, que es el foco que hacemos, es pobre. Con lo cual, ahí hay algo que cuestionarse y que preguntarse realmente, ¿no? Si bien hay efectivamente reducción respecto del año 2024, la cifra es muy, muy alta. En 2024 eran 7 de cada 10 pibes que eran pobres. En los primeros meses, 3 meses del 2025, 5 de cada 10. Los indicadores son
muy negativos. Respecto a esto tenemos que decir que hay un enorme problema en el conurbano, que es la gran dificultad en la reducción de la pobreza infantil respecto de la pobreza general, lo cual efectivamente decreció, ¿sí? Tenemos que hablar de un decrecimiento, no en los números que dice el gobierno nacional, nos seguimos apoyando en cada una de las voces que fuimos escuchando en la cadena conurbana de comunicación y cultura, pero sí hay un enorme problema, que es cómo se baja la pobreza en menores. En ese sentido estuvimos charlando con quienes estudian el tema en esta universidad. Vamos a escuchar la palabra de Marcelo Ochoa. Él es investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, responsable de la materia Infancia, Juventudes y Políticas Sociales, que nos dice: más de la mitad de los jóvenes está en condiciones de pobreza en el conurbano. Cuando se informa que la pobreza bajó en términos generales, conviene mirar con cuidado qué pasa en la infancia, porque no necesariamente eso implica una mejora directa. La incidencia de la pobreza, es decir, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, sigue siendo muy alta, a pesar de este descenso. En un informe que publicamos con Carolina Foglia para el Observatorio del Conurbano, ahí planteamos precisamente que en el conurbano bonaerense la pobreza para esta población ronda el 51%. Es decir, que de cada 100 pibes-pibas, 51 viven en un hogar pobre. Y a nivel nacional, más de la mitad de los chicos y las chicas están en esa situación. Esto muestra que aun cuando el promedio general puede mejorar un poco, la infancia sigue expuesta a niveles de vulnerabilidad mucho más elevados que el resto de la población. Se plantea un problema enorme, ¿no? Uh-huh. Que es un problema de este gobierno nacional, que es los pibes siguen siendo muy pobres, la mayoría de ellos es pobre. Sí, es durísima la cifra, esto que marcaba, ¿no? Marcelo Ochoa, de 100 pibes, 51 son pobres. Sí. Teniendo en cuenta un poco todas las noticias que estamos viendo y las condiciones en las que se vive en el conurbano bonaerense, ¿no? Estamos hablando ante un caso atroz, como el que pasó en Ciudad Evita, como lo que pasó en Florencio Varela, pero la verdad es un pantallazo de cómo están viviendo esos pibes, ¿no? Sí, total, porque siempre decimos, ¿no? Los números hablan de la pobreza, pero ¿qué implica ser pobre para un pibe de 0 años, ¿no? De unos meses de vida, de 17 años, ¿no? Y cómo se grafica luego en su vida, ¿no? Total. Una cosa es ser pobre siendo un niño que no supera los 10 años, otra cosa siendo adolescente, que ya entras en el mundo laboral. ¿En qué mundo laboral entras? Si es un mundo, o podemos llamarle mundo laboral, porque la verdad que hay cuestiones bastante cuestionables ahí, pero bueno, es un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no? Niveles de pobreza, niveles de indigencia, más por debajo, necesidades que no están cubiertas. Uh-huh. Es más grave, dice Marcelo Ochoa, en el conurbano. Esto decía respecto de los niveles de indigencia en niños, niñas y adolescentes. Si miramos específicamente la indigencia, esto es cuando los ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta alimentaria mínima, el problema es aún más grave. A nivel nacional, alrededor del 12% de niños y niñas se encuentra en esta situación, lo que equivale a 1 de cada 8. En el conurbano los niveles llegaron a ser todavía más altos en 2024. La indigencia infantil no es solo una estadística. Significa que hay hambre cotidiano, familias que recortan comidas, chicos que van a la escuela sin haber desayunado. Por eso, más allá de la baja porcentual general, es urgente mantener políticas que protejan a esta población y pongan en el centro sus condiciones de vida. Hay la voz del investigador docente del Instituto del Conurbano de esta universidad, pensando la pobreza en la niñez y adolescencia en el conurbano de la provincia, y me parece que hay un dato no menor que tiene que ver y que sobrepasa el dato cuantitativo, que es cualitativo. ¿Qué implica ver el dato de la pobreza? Sobre eso justamente charlábamos con Marcelo Ochoa. Para agregar, diríamos que mirar la situación de niños, niñas y adolescentes a partir de la pobreza y la indigencia no nos alcanza para dar cuenta de su realidad cotidiana. Por un lado, porque esos números no llegan a captar las necesidades específicas de esta población, y por otro, porque tampoco nos dan cuenta de las diversidades de recursos que se han descontinuado en este tiempo en el territorio. Simplemente para dar cuenta de ello, pensemos en la cantidad de comedores y proyectos socioeducativos que se han descontinuado en los últimos 2 años a causa de la interrupción de recursos por parte del gobierno nacional. Entonces esto deja librada a la familia y a los niños, las niñas y adolescentes a las condiciones más extremas de precariedad que experimentan los distintos territorios de nuestro conurbano.
pensar qué es lo que implica la pobreza, ¿no? De lo que hablábamos recién, que un pibe no vaya a la escuela, que un pibe no tenga las comidas básicas, que un pibe no acceda al sistema de salud, ¿no? Hay realmente situaciones que a largo plazo nos van a doler y muchísimo, ¿no? Si bien a corto duelen, hay que pensar en un mediano y largo plazo, sin dudas. En el conurbano la situación es más compleja, ¿no? Y recordemos que estos investigadores, ahí mencionaba Marcelo Ochoa, en conjunto con Carolina Foglia, realizaban este estudio para el Observatorio del Conurbano, que te invito a visitar. Nos decía, en el conurbano la situación es más compleja por la falta de empleo. Lo escuchamos. Lo que sabemos sobre los datos es que recientemente se confirma la tendencia, ya que hacia fines del 2024 el 52,7% de niños y niñas del país estaban en situación de pobreza monetaria. Es muy importante tener en cuenta esto. Estas mediciones solo miden el ingreso monetario, ¿sí? Esa leve baja respecto del año anterior sigue dejando afuera a más de 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes. En el conurbano los indicadores son incluso más duros porque se combinan altos niveles de desempleo e informalidad en los hogares con el costo elevado de vida en la región. Esto significa que detrás de cada número hay infancias que crecen en condiciones de inseguridad alimentaria, dificultades para sostener una escolaridad y con menos oportunidades de desarrollo. Hay dos datos superlativos que podríamos plantear como enormes desafíos para la gestión, tanto municipal como provincial como nacional, porque esto hay que hacer cargo a cada uno de los estratos del Estado, ¿no? Efectivamente. Primero, que hay un proceso muy crudo que algunos investigadores ya están llamando como la infantilización de la pobreza, ¿no? Mucho hablábamos de la feminización de la pobreza, ¿te acordás? Respecto de, bueno, ¿cuál es el acceso de mujeres y diversidades? Bueno, ahora estamos hablando de las infancias en esta situación y qué es lo que eso expresa, ¿no? Justamente de manera más cruda en el conurbano de la provincia. Estamos ante una concentración de situaciones que son absolutamente desfavorables en las poblaciones más jóvenes que se vinculan con la situación de precariedad que atraviesan los adultos, ¿no? Que están signados por vulnerabilidad laboral, ¿no? De la que hablaba ahí recién Marcelo, las condiciones de vida que están poco aptas efectivamente para poder transitar la vida y el acceso deficiente a bienes y servicios públicos. Eso es como un proceso que se está dando en el último tiempo y que se agudiza. Infantilización de la pobreza, recuerden esta terminología porque mucho se está hablando al respecto. Y después hay un desafío del que hablábamos ayer un poco con Germán Pinazo respecto de cómo y qué demanda tienen hoy las pobrezas más jóvenes, los pobres más jóvenes respecto de las mediciones con carácter multidimensional, ¿no? No solo sirve el saber el número de pobres, sino efectivamente que esos datos incluyan distintos aspectos como en qué condiciones se vive, cuáles son las condiciones de salud, de educación, de servicios básicos, de protección social, entre otros casos, más allá del ingreso monetario, ¿no? De cada una de esas familias. Son algunos de los desafíos que van planteando distintos investigadores docentes y para leer mucho más, como te decía, observatorioconurbano.ungс.edu.ar y agradecemos muchísimo a Marcelo Ochoa que nos contaba ahí en sus palabras un poco lo que vienen investigando. Fingiendo. Demencia. De hecho, nos gustaría que las universidades sean mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Loquito lindo.